analizamos el último elemento en los circuitos de corriente alterna, los capacitores o condensadores. Recordemos que en este tipo de circuitos manteníamos fijo como valor de referencia la intensidad en el circuito y tratamos de calcular la tensión, el voltaje, la caída de tensión en los bornes del condensador, que al ser el único elemento del circuito será la misma tensión que produce el generador. Cuando hablamos de los condensadores, vimos que esa tensión en los bornes del dispositivo es igual a la carga que almacena partido por su capacidad, y también que la intensidad, su definición es carga partido de tiempo derivada de la carga respecto del tiempo. Si operamos esta expresión, podremos llegar a que la carga es la integral de la intensidad respecto del tiempo, y metiendo la fórmula de intensidad alterna obtenemos que la expresión de la carga almacenada la carga instantánea almacenada en el condensador es I sub 0 partido de omega por el seno de omega t. De esta forma podremos ver cuál es la tensión, es decir, es la carga partido de la capacidad, por tanto I sub 0 partido de omega c seno de omega t. Al igual que el caso anterior, es interesante utilizar la misma relación trigonométrica tanto en la tensión como en la intensidad. Por ello, iremos a las relaciones que nos dicen que el seno de omega t es igual al coseno de omega t menos 90 grados, menos pi medios, con lo que vamos a llegar a un valor final de la tensión en los bornes del condensador como I sub 0 partido de omega c coseno de omega t menos pi medios. También en este tema, en el condensador, vamos a definir una magnitud llamada reactancia. En este caso, reactancia capacitiva, que será igual a 1 partido por omega c, la frecuencia angular por la capacidad, y que se mide en ohmios. Al igual que en el caso de la reactancia inductiva, el papel que juega esta reactancia, la capacitiva, es el papel de una resistencia, es lo que se opone al paso de la corriente en este circuito. De hecho, si aplicamos la ley de Ohm, podremos decir que el voltaje máximo será igual a la intensidad máxima por la reactancia capacitiva. Por tanto, a partir de la expresión de la tensión que hemos calculado antes y esta definición de reactancia, podemos establecer que la tensión en los bornes del condensador es igual a esa tensión máxima por un coseno de omega t menos pi medios, y la intensidad máxima por el coseno de omega t. Hagamos este circuito. Un condensador de 1 milifaradio conectado a una fuente, a un generador que proporciona una corriente alterna de 50 Hz y un amperio de corriente eficaz. Vamos a ver cuáles son su tensión e intensidad instantáneas, y para ello primero calculamos frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, 314 radianes segundos. Es el mismo ejemplo de los problemas de los apartados anteriores. Este valor ya nos permite calcular la reactancia capacitiva, 1 partido de omega c. Metemos los datos en la expresión y llegamos a que la reactancia de este condensador a esa frecuencia son 3,18 ohmios. Siguiente paso es calcular la intensidad máxima hallada a partir de la eficaz y el voltaje máximo. Utilizando la ley de Ohm, obtenemos el valor del máximo de la tensión. Ahora ya tenemos todos los datos necesarios para escribir cuál es el valor instantáneo de voltaje e intensidad en ese circuito. Al igual que en el caso anterior, lo interesante también aquí es representar estas dos funciones, voltaje e intensidad. Bien, este es el resultado de representar ambas, y vemos que a diferencia del inductor, ahora
el voltaje va por detrás de la intensidad. En estos puntos que acaban de aparecer, es decir, los puntos en los que la función se hace cero, vemos que el voltaje se hace cero un cuarto de periodo después que la intensidad. Pasará lo mismo para mínimos, para máximos, cualquier punto en general. Es decir, la tensión va desfasada pi medios, va retrasada pi medios respecto a la intensidad. Veamos ahora la cuestión energética, la potencia disipada en el condensador. Y vamos a reproducir la forma de trabajar del inductor, es decir, una vez conocidas las expresiones de voltaje e intensidad instantáneas, la potencia se calcula como voltaje por intensidad. La potencia instantánea será el resultado de multiplicar los valores instantáneos de voltaje e intensidad, es decir, voltaje máximo, intensidad máxima, coseno de omega t por coseno de omega t menos pi medios. Eso me lleva a una expresión de este tipo, donde tenemos en verde la gráfica de la potencia, que es el resultado de multiplicar voltaje e intensidad. La energía total consumida por el circuito, la suministrada por el generador, durante un periodo será igual a la integral de la potencia por diferencial de tiempo entre 0 y t, es decir, entre tiempo 0 y tiempo igual a un periodo. Y para ver cuál es el valor de esa energía no es necesario ir a hacer la integral. De hecho, se puede hacer sencillamente viendo la gráfica. Podemos ver esto que está rayado que hemos subrayado en verde, es un periodo completo y vemos que la curva de la potencia es totalmente simétrica por encima y por debajo de cero. De hecho, la energía total, es decir, la superficie marcada en verde, va a ser igual a cero. Es decir, es toda la superficie bajo esa curva, teniendo en cuenta que tenemos superficies positivas, energías positivas y negativas. El concepto es el mismo que teníamos en el inductor. Hay momentos en el que el generador entrega potencia que se almacena en el condensador y otros momentos en el que el condensador devuelve esa potencia, devuelve esa energía al generador. En general, la energía total consumida en este elemento, en un capacitor, es cero y por tanto la potencia media suministrada también es cero. Y para terminar esta sección dedicada a los tres elementos de los circuitos RCL, me gustaría hacer un pequeño resumen de las expresiones que hemos ido calculando. Tal y como hemos ido diciendo a lo largo del tema, mantenemos la intensidad siempre como referencia en los circuitos y la tensión en los circuitos, en los resistores concretamente, se mantiene con la misma fase omega t. En los inductores esa fase se adelanta a pi medios, es omega t más pi medios, mientras que la tensión en los capacitores se retrasa respecto a la intensidad. Si vamos a la potencia suministrada, potencia consumida en los elementos, vemos que en los condensadores y en los inductores no se consume potencia. Hay intercambio instantáneo con el generador, pero los promedios son cero. No hay consumo neto de energía, no hay consumo de potencia. Eso no sucede así en los resistores. En las resistencias sí se disipa energía por efecto Joule, una potencia media de un medio del valor máximo por la intensidad máxima. Recordemos una vez más para terminar que tensión e intensidad en un resistor oscilan en fase, la tensión en un inductor se adelanta pi medios 90 grados respecto a la intensidad, la tensión en un condensador, en un capacitor, se retrasa 90 grados pi medios respecto a la intensidad.